estamos habilitando una parrilla para un cimiento corrido a base de acero y concreto reforzado, y estamos utilizando varilla del número 3 y varilla del número 4, o bien varilla de 3/8 y de media pulgada para los bastones principales. La del número 3 serían las varillas largas. Poco a poco iremos explicando técnicamente el sentido de por qué utilizar un diámetro y por qué para otros. Bien, nos encontramos nuevamente en Ayoquesco de Aldama. Regresamos a ver el avance de los trabajos para la ejecución del proyecto que hemos denominado Casa Ellis. No pudimos grabar con un recorrido, con una descripción de los trabajos, el proceso de la excavación, en la que por ahí hubo un evento interesante, dado que nosotros previamente habíamos marcado la zona de cepas o zanjas en la que se iba a delimitar el tema de la excavación. No obstante, ya por maniobras y viendo los espacios que se generaban, se decidió hacer una excavación en caja completa. Y como por ahí el proyecto tuvimos una modificación introduciendo el tema de la cisterna, que poco veremos ahí una adecuación que hicimos al proyecto. Se tuvo que excavar en esta zona, aprovechando que aquí se encontraba previamente una fosa séptica. Nos llamaba la atención el hecho de que encontrábamos a cierta profundidad arena y seguíamos excavando, y era el mismo detalle lo que hasta cierto punto pensamos que nos iba a conflictuar con un tema de cimentación por asentamientos. No obstante, pues no, después de seguir rascando encontramos ya un poco de suelo firme, y pues al final se terminó compactando también, ¿no? Para no tener ningún... Me dijeron que no. En este momento estamos viendo cómo se compacta la tierra, cómo va el maestro, que aquí se va a hacer la cisterna. Ningún detalle, ¿no? Ahí se pueden ver las capas de suelos que tenemos en el sitio, y pues de esa manera ya coincidimos y conciliamos una vez hecha la excavación, pues realizar los trazos para las plantillas y poder dar un cimiento corrido a base de acero y concreto reforzado, y estamos utilizando varilla del número 3 y varilla del número 4, o bien varilla de 3/8 y de media pulgada para los bastones principales. La del número 3 serían las varillas largas. Poco a poco iremos explicando técnicamente el sentido de por qué utilizar un diámetro y por qué para otros, en el caso de los bastones, otro diámetro, ¿no? Bien, febrero 15, 2021, nos encontramos nuevamente en Ayoquesco, en el proyecto Casa Ellis, que hemos denominado tal cual. Venimos a ver el avance de los trabajos, que en realidad pues consiste en el habilitado del acero para la cimentación. Ya tenemos ahí una parte habilitada, tenemos todavía pendientes la parte de
lo que será la cisterna, que quedará embebida o integrada a lo que va a ser la casa. Por ahí más adelante lo vamos a ir viendo, y si podemos aquí lo vamos a compartir en el proyecto, donde al final se terminó integrando para aprovechar un poco el espacio que tenemos y evitar generar en otro lado para hacer más movimientos de tierra. Recordemos que aprovechamos un poco un detalle que teníamos preexistente ahí, por eso quedó en ese sitio. Ya tenemos el acero acá, vamos de suministrar un poco de acero prearmado, la Armex, y vamos a ver ahorita el detalle que queremos compartir con ustedes. Es esta parte, ¿no? En un video, un fragmento anterior que tenemos por ahí, el fierro se venía colocando de manera tal de distribución respecto al cálculo y al proyecto, y aquí ya estamos presentando cómo va quedando ya el acero una vez presentado y colocado, más bien siendo habilitado, ¿no? En el que se empieza a formar esta parrilla, denominada parrilla para la zapata. Recordemos que estamos en un sistema de cimentación a base de zapatas corridas, con acero armado o armado con acero, reforzado con acero, y lo que generalmente realizamos o se intenta es que para que el acero trabaje de forma eficiente en los elementos de concreto, necesitamos que estos queden un poco al centro. En realidad es un poco más abajo que arriba el concreto, para que funcione como lo que se necesita, que es contrarrestar los empujes del suelo, y el acero pues genera esa flexión, ¿no? Evita que la rigidez del concreto se truene. Por eso, y para que no quede, digamos, completamente en el suelo pegado hacia abajo el acero, se colocan estas silletas o pollos o separadores, que el nombre técnico, al menos como el que manejamos acá, es el de silletas, ¿no? Y otra manera de llamarlos es pollos, ¿no? Entonces aquí ya se ve cómo el acero, voy a bajar un poco la cámara, cómo el acero queda levantado para que el concreto lo abrace completamente. Por ahí sigo teniendo errores en el video al seguir grabando de manera vertical, pero vamos a ir mejorando eso también. Y entonces, una vez presentado y habilitado el acero de esta manera, se procede a colocar los elementos verticales, en este caso los castillos. En donde se requiera pues serían columnas. En este caso el proyecto como tal contempla castillos y mochetas o muros de concreto, que poco a poco vamos a ir viendo dónde se van en aquella zona. Por acá en esta zona se van a desplantar porque es un área que no vamos a tener tantos muros, a diferencia de acá, que es una zona de habitaciones en la parte posterior del proyecto, ¿no? Entonces aquí vemos el tema del habilitado del acero. Recordemos que siempre va a ser necesaria esta parte, ¿no? Sobre todo cuando estamos calculando nuestro material, es importante ver estos detalles, como por ejemplo la escuadra y lo que debemos de considerar a la hora de la altura que vayamos a tener al final del entrepiso. Actualmente, y dado las condiciones que nos ha manifestado tanto los tiempos y los sismos que se han presentado, ha originado que el reglamento se vaya actualizando, y entonces anteriormente la formulita, por llamarlo de alguna manera, era que la escuadra tendría que obedecer a 40 veces el diámetro del acero que estamos manejando. Es decir, un estimado de, por ejemplo, el acero del número 3, que vienen siendo alrededor de 1 centímetro, no llega ni el centímetro, era más o menos una escuadra de 40 centímetros, 40 veces el diámetro de la varilla. Sin embargo, con la nueva reglamentación y con los nuevos cambios que se han hecho al reglamento de construcción, lo mínimo que debemos de dejar son 60 centímetros. ¿Esto por qué? Porque recordemos que estas adecuaciones se hacen siempre que después de un evento se analizan estructuras que fallaron, y en estas se determinan, por ejemplo, qué estructuras soportaron más y qué condicionantes tuvieron, entre las que se encuentran, por ejemplo, después de un análisis,
ya no tanto de laboratorio, sino de un hecho físico real, la cantidad de escuadra o la distancia de escuadra que podamos manejar a la hora de parar un elemento va a ir en relación proporcionada a su altura. Ahorita no me recuerdo la fórmula y no lo tengo, y si algún ingeniero o alguien que conozca del tema nos puede apoyar, pues ya nos asesorará de mejor manera, pero por lo menos la idea básica son los 40 veces el diámetro del acero que estamos manejando, ¿no? Otro detalle importante es, por ejemplo, este tipo de separaciones que tenemos acá, que son para cortantes, ¿no? La separación, recordemos que a esta altura, como nos marca el hilo, traemos este hilo, nos marca nuestra cadena de desplanta, y entonces en este punto, en lo que empieza la subestructura, que es hacia abajo, y la superestructura, que es la parte posterior, vamos a tener momentos de cortante importantes para que cuando venga un movimiento, la estructura trabaje de manera tal, o el acero que tenemos acá ayude de manera tal a contrarrestar ese movimiento, y podamos darle un apoyo adicional al tema de la estructura en su refuerzo. Son consideraciones que si bien son técnicas, ya creo que poco a poco se ha estado implementando. Hemos visto obras y proyectos que se ha hecho quizá en una menor cantidad. A veces pueden verlas más cerradas, más abiertas. Eso siempre va a depender de un cálculo estructural, pero por lo mínimo en esa zona tendrías que separarlas por lo menos 5 piezas a cada 10 centímetros. Sí es cierto que se oye como una receta de cocina y no lo es, porque debe de obedecer a un cálculo, pero bueno, ya por lo menos con ello ya hay una intención de que tú le generes cierta seguridad estructural a tu proyecto. En realidad no hay mucho más que comentar. La verdad es que aquí el habilitado se ve bien, por ahí quizá hay que hacer unas pequeñas alineaciones, pero es bien importante eso. Hay que cuidar también el tema de cuánto separas, porque no nada más es elevar el acero, ¿no? Porque si bien es cierto lo necesitamos en la parte superior, recordemos que el suelo ejerce una reacción contraria a la aplicada. Nosotros aquí vamos a tener unas cargas, y el terreno por consecuencia va a estar empujando esas cargas para resistir precisamente y que no se hunda, ¿no? Y entonces ese movimiento que tenemos debería ser proporcional a la cantidad de carga que tú le metes por metro cuadrado. Y con ello el acero precisamente para eso es, para que cuando haga este efecto de bufamiento o de curvatura, esa diferencia de una trave en la losa, que por ejemplo la losa se cuelga en el cimiento, el terreno empuja, y lo que hace es que la curva de la zapata, esta zapata se empieza a deformar así, ¿no? En este sentido. Entonces el acero nos sirve para esas deformaciones. Recordemos que el concreto es muy bueno a compresión, pero no tiene esa elasticidad a flexión ni a tensión. Entonces este acero que tenemos es precisamente para eso, para contrarrestar eso, pero sí se debe de cuidar también que el recubrimiento por ambos lados y la elevación del mismo sea la adecuada. No hay más que agregar. Vamos a tratar de ir haciendo un reporte más adelante en la siguiente visita, y pues ya cuando exista algún detalle que podamos ver, por ejemplo aquí nos va a salir otro, lo vamos a poder analizar con mayor detenimiento, cómo vamos a solventar este detalle aquí, ¿no? Porque tenemos un escalonamiento. Entonces va a ser interesante cuando lo veamos ya, para no desgastarnos ahorita en tratar de ejemplificarlo sin algo físico, ¿no? Ya cuando lo tengamos podemos ver cómo resolvimos este detalle, para cuando ustedes se enfrenten a una situación similar, pues tengan una idea, no dejen de consultar a su maestro de obra de confianza, al ingeniero de confianza, al arquitecto de confianza, quienes consideren y les aseguren también que lo que les va a proponer es algo basado en su experiencia, en dado caso de ser algún maestro, y también en la experiencia de quienes se esté construyendo. Bueno, esperamos que febrero 24, 2021, Día de la Bandera, bueno, por lo menos aquí en México. Nos encontramos en Ayoquesco de Aldama, nuevamente, visitando el proyecto ELIS, revisando y viendo los avances de obra que tenemos a la fecha. En realidad estas visitas son con el fin pues de llevar el reporte
de la obra, pero también estar pendiente de las necesidades que tenga el personal de obra con respecto al material, a temas del proyecto, a detalles de que van surgiendo en la obra, inquietudes incluso del propietario. Y bueno, es parte de nuestra labor, ¿no? Como constructores, arquitectos, ingenieros, quien lo sea, y todo aquel que desarrolla una obra, que debes de saber, incluso tú, si tú por tu cuenta lo estás haciendo, debes de estar completamente involucrado. No consideres que al contratar a un maestro tú te debes de desentender de tu obra, al contrario, debes de estar ahí pendiente, no tanto por el tema, bueno, sí por el tema de los materiales y el cuidado de los mismos, pero sobre todo por las dudas que vaya teniendo el personal, ¿no? En este caso nosotros, pues obviamente nuestro equipo de trabajo tiene ciertos lineamientos para elaborar los trabajos, pero pues siempre es necesario, por cualquier eventualidad que surja, estar al pendiente de los mismos, ¿no? Ya que también es parte de nuestra responsabilidad. Como vemos, ya tenemos gran parte de la estructura del cimiento habilitado. Faltan ahí algunas estructuras principales acá por levantar, pero le dimos un poco de prioridad a lo que fue la cisterna, y ahorita vamos a ver un poco de cerca. El tema de la cisterna fue algo exprofeso, fue algo que no teníamos planteado, porque pues la idea era que en el predio destinar otra área para la misma. Sin embargo, ahí en una charla con el cliente, pues pudimos determinar que dentro del proyecto, aprovechando una excavación de la cual ya hablamos previamente, del por qué, podíamos adosarla a la parte del proyecto en una área tal que no se sintiera como que diera esa parte como de inseguridad de estar sobre un hueco propiamente, ¿no? Y sobre todo con agua. Entonces en el área donde quedó, que ya por ahí les habremos mostrado el proyecto y se los podremos volver a poner, se destinó ese espacio. Resultó muy bien, porque debido a las condiciones del predio, no se alcanza a ver acá, pero en realidad estamos alrededor de 1 metro arriba sobre el nivel de la calle. Entonces esto nos orilló, al tener nuestro firme terminado, poder bajar un poquito más de lo que generalmente se hace para que sea cómoda una cisterna, bajar 1,5 metros más, un par de metros, perdón, y más el metro que ya teníamos. Le dimos una muy buena profundidad para tener un almacenamiento de aproximadamente 15,000 litros, más o menos, pensando en el tema de que hay que dejarle un pequeño espacio de cámara de aire, ¿no? Para evitar saturaciones o evitar demasías y todo eso, ¿no? Nos vamos a acercar, voy a tratar de llevar la toma hacia allá, para que vean la profundidad que logramos, aprovechando que dentro de la excavación nos surgió este gran hueco por una estructura preexistente que tuvimos que quitar, y entonces nos resulta en este espacio. Es más o menos ahí. Se está habilitando con acero del número 3, las paredes van a ser de concreto. ¿Por qué? Por un tema sobre todo de seguridad. El tema de la permeabilidad se pudo haber suplido con algún otro material, quizá con tabicón y algún aplanado fino al interior, que pues también es parte de lo que va a llevar, pero en este caso, al estar dentro de la estructura, pues se decidió hacerla de concreto armado. Y bueno, por ahí vamos a tener un detalle, porque como aquí en este proyecto vamos a tener un sistema de hidroneumático, entonces aquí en esta misma área que representaba el vestíbulo, que es parte del vestíbulo del proyecto, vamos a tener que adicionar una cabina. Por ahí la vamos a ver el detalle de cómo la podremos ir introduciendo, para que se vaya integrando también a su vez al mismo proyecto, y sea parte que, aunque es una adición, se entienda un poco como esta integración no tan forzada. Aunque bueno, por ahí creo iremos a tener un detalle que ya nos lo criticarán en su momento, ¿no? Esta es la parte de lo que llevamos. Creo que ya hemos hablado suficiente sobre el tema de los aceros, y pues en realidad, por la cuadrilla que tenemos y en los tiempos en los que estamos, creo que vamos en buen avance. Por ahí estamos rezagados quizá una semana, un par de días iba a comentar, en realidad es como una semana,
debido a unos trabajos que tenemos pendiente en otro lugar, pero ya con liberada esa cuadrilla, créanme que se va a notar más rápido el avance acá. Es algo que siempre sucede en obra. Cuando tú trabajas con una empresa o un equipo de trabajo ya consolidado, regularmente lo que se hace o lo que hacemos en nuestro caso es que nosotros ya conocemos al personal que elabora estos proyectos o estos trabajos, y difícilmente nos aventuramos a arriesgarnos con nuevo personal. Es cierto que tenemos que dar oportunidades y que tenemos que dar esta oportunidad de trabajo, pero a veces el tema de la calidad del trabajo y la obra nos demanda que sea gente que nos ha brindado esa calidad de mano de obra, ¿no? Entonces muchas veces eso pesa un poquito más a la hora de hacer un trabajo. No es que un trabajo sea menos importante que el otro, pero hay áreas o situaciones en las que sí se requiere. Por ejemplo, en los colados pues no hay problema porque es fuerza de trabajo así en masa lo que se ocupa. Quizá en estos habilitados también, y se puede destinar un poco más de gente, pero créanme, sí la tenemos. Entonces, por presupuestos también hay un punto en el que, a pesar de que cada obra tiene su presupuesto, créanme que estamos dentro de los límites de lo que podemos competir y tampoco arriesgar un tema de seguridad, ¿no? Sobre todo a la hora de ejecutar una obra. ¿Por qué seguridad? Porque a veces, con tal de tener un proyecto, y eso se entiende, los costos se abaratan y dejas de meter calidad, priorizas el tema de que todo avance bien rápido, de que no importa qué gente metas con tal de que te terminen la semana y tú ya logres y tu presupuesto te dé. Y eso está bien, eso es parte de tener un criterio de administración en lo económico. Pero si podemos dar ese plus de decir, bueno, es que voy a volver a necesitar más personal y meterle más ganas y un poco de más inversión aquí en cierta obra porque estoy rezagado o porque la priorizo por la etapa en la que vayamos, pues también va a ser muy importante, y creo que le va a dar mucho plus a tu trabajo, ¿no? Y sobre todo a lo que tú estés haciendo. Aprovecho para mostrar este detalle que tenemos acá, que en un video anterior dijimos que lo íbamos a comentar una vez elaborado. Aquí donde tenemos este cambio de nivel, en realidad iba a ser y aquí vamos a nivelar. No obstante, pues por el tema de la cisterna tuvimos que hacer otro escalonamiento, pero es importante ver cómo acá la cimentación parte para hacer un escalonamiento, y aquí en este punto lo que hicimos es que la zapata viene en el mismo sentido, pero este enrase se metió en un muro a 28 al menos en esta zona, que es la parte que tenemos más a contener. Y hasta este punto vamos a dejar encastrado lo que es uno de los castillos principales. Estos castillos o estas mochetas de concreto, porque en realidad esos son, se van a ir una más o menos en este punto y otra más o menos a este punto que estamos por acá, porque toda esta área la necesitamos libre. Entonces aquí tenemos nuestro cubo de escaleras en este punto. Por acá vamos a tener un juego de nichos, por eso tenemos estos elementos acá, pero en realidad lo importante es acá esta parte, ¿no? Esta contención que necesitamos hacer acá por un tema de suelos, desplantar desde la parte de abajo, y una vez que rellenemos esta parte, una vez colada la cisterna, vamos a rellenar hasta este punto, vamos a compactar y vamos a ligar a través de unos fierros que vamos a dejar acá embebidos para hacer una continuidad de un elemento constructivo. Esta contratrave, recordemos que tenemos una zapata, y colada con la zapata se va una viga denominada contratrave. El sentido del nombre es por la función, que es una función inversa, una trave que en realidad la trave se columpia. Esta lo que hace es contrarresta el empuje del suelo. Entonces esta contratrave que va ligada a esta parrilla o a esta zapata se va a adosar con el acero que vamos a dejar acá, ¿no? Y entonces acá ya le vamos a dar continuidad, y de esa manera al asentar te vamos a tener como una pequeña viga volada. Ya vamos a darle una ligadura, o vamos a amarrar estos elementos con el resto de la estructura. Después de esto venimos con nuestro muro de enrase hasta llegar a nuestra cadena de desplante, que ahí sí ya vamos a tener a nivel con esta losa, ¿no? Y entonces nuestro firme en esta parte va a ser una losa como tal, pero a partir de este paño al resto de toda la vivienda pues va a ser nuestro firme de concreto.
Entonces esta va a ser importante ya cuando veamos, cuando esté colado, cómo vamos a rellenar y cómo vamos a unir a este. Lo más probable es que acá se le haga un dado por temas de cortante y otros eventos sísmicos, tengamos que darle más cuerpo y fuerza a estos elementos, aquel por ejemplo que tenemos acá, porque recordemos que en este cambio de nivel ya no solo vamos a tener el empuje del suelo y la carga puntual de la vivienda, sino que además vamos a tener el empuje lateral hacia este punto. Entonces con el relleno que vamos a tener acá, este muro de concreto, aquí ya vamos a tener más fuerza. Por eso es que en este punto el enrase ya se fue un enrase normal, es decir, no un muro a 28 como en este caso, que acá por ejemplo tenemos el empuje y acá no tenemos nada que le contrarreste ese empuje, tenemos un poco libre porque recordemos que caemos hasta el nivel de la banqueta y la calle. Entonces aquí como tenemos un muro de concreto, en realidad nos va a funcionar como la contención. Y entonces ya vamos a entender cómo esta estructura, a pesar de que son aparentemente independientes estas dos, van a formar parte de un mismo elemento estructural, ¿no? Ese detalle se me estaba pasando por alto, pero pues igual, ¿no? Cualquier otro detalle que ustedes consideren lo vemos y lo indican en el video de lo que hayan visto y lo tomamos en cuenta para hacer el señalamiento correspondiente.